Bienvenidas y bienvenidos a Morras en Deconstrucción, el podcast donde cada semana obtendrán su dosis de feminismo con un toque de existencialismo. Con sus morras favoritas, María Fernanda, Naomi y Argelia. Y el tema que vamos a estar tocando esta semana, ya que iniciamos mes, chicas, empezamos con noviembre y pues honor a quien honor merece, vamos a hablar acerca de nuestras muertas, las personas que ya trascendieron de este plano. Así es. Y pues vamos a empezar, de hecho, vamos a empezar una saga y lo van a saber al final sobre qué va a tocar esta saga en este mes de noviembre. Pero el día de hoy, pues vamos a hablar, estamos en el marco del 1 y 2 de noviembre, que es cuando en México y en países latinoamericanos celebramos el Día de Muertos. Es una tradición, yo creo que más que, o al menos vivimos en México, ¿verdad? Entonces yo lo ubico como muy mexicana Sí. y pues ponemos altares de muertos y de alguna manera honramos a esas personas que estuvieron en nuestra vida y en la creencia o en la tradición, pues dicen que el día 2 de noviembre bajan los muertos de donde están, de ese espacio donde están, de ese otro mundo. Por el puente de Y Cempasúchil, ¿sí, verdad? así es, por el Sí. puente de Cempasúchil. Si Coco, han la visto, si han película de visto Coco, Coco. exactamente es lo que Ahí nos dices. describe mucho la tradición y pues vienen a comer sus comidas favoritas, sus bebidas favoritas, a las fumadoras sus cigarros no les pueden faltar en el altar de muertos. Cuando me muera me ponen cigarros, por favor. Claro que sí. ¿Qué pasa Entonces, en el altar de muertos de cada una de nosotras? híjola, de Naomi definitivamente cigarros Y una caguama. y una caguama. Mía una copa de vino tinto, yo Sí, creo, y una taza de té. sí. Yo en el de Cogoma, ¿eh? En el de Cogoma me pondría unos chetos y una coca. Ah, sí, pero con azúcar. Sí, para que valga O la sea, pena la bajada. sí, 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 o sea, no me encanta la coca sin azúcar, pero la coca regular es lo máximo. Híjola, La ya copa sé, sin azúcar es para los vivos. así es. En A fin, ver, pues el día de hoy vamos a ya hablar me dejaron sobre nuestras reflexionando. muertas. Yo creo que es bien importante desde nuestras voces, desde nuestro espacio, hablar sobre la muerte, pero la muerte de las mujeres. ¿Cómo marca una familia? ¿Cómo marca, no nada más una familia, cómo marca un espacio y una comunidad la muerte de una mujer? Nuestra cultura nos lleva a la mamá, ¿no? La mamá es el centro de toda la familia. Entonces, cuando falta una mamá, es una situación sumamente difícil, sumamente compleja, cuando falta una hermana, cuando muere la abuela, porque son las cabeceras de familia en nuestra cultura tan patriarcal. El patriarca es el que manda, pero el afecto y todo el tema de cuidados gira en torno a las mujeres. Entonces, cuando El pegamento de la trasciende, familia, ¿no? O sea, así lo es. que une la familia. Entonces, ¿qué pasa cuando trascienden las mujeres de una familia? Y yo creo que es bien difícil porque también vivimos en esta sociedad que nos dice que o le quita relevancia al trabajo de la crianza y muchas personas no nos damos cuenta de la importancia hasta que ya no están. Así es. O sea, es como esta parte de vivir sin vivir, vivimos tan apresuradas, tan con esta idea de que la vida se nos va a acabar en un segundo, que creo que, y más en este tema, que la muerte es la que nos recuerda que cada día es un regalo. Exactamente, porque Sí. además el tema de hablar de la muerte, no necesariamente tenemos que estar enfermas o enfermos o en una edad avanzada para poder enfrentarnos a la muerte, a que falten las personas que amamos en este mundo. Yo creo que la pandemia fue algo que nos dejó muy claro, el que puedes ser joven o puedes ser vieja y te vas a morir. Entonces, yo creo que al menos todas las personas perdimos a una persona muy joven, cercana, familia o alguien que conocíamos Sí. de muchos años, y también perdimos a personas muy adultas. Entonces, yo creo que la pandemia nos permite entender esta parte de que la vida es un regalo. Y la fragilidad, o sea, que creemos que tenemos
la vida garantizada. Obviamente todas las personas como que visualizamos que vamos a trascender o que vamos a fallecer ya siendo personas adultas mayores, ya de haber cumplido como todos los ciclos de vida que se esperan. Y la realidad de las cosas es que todo puede pasar. O sea, ahorita estamos aquí y quién sabe qué pase cuando salgamos de este espacio. De hecho, o sea, sí me resuena mucho esta parte de todos tenemos esta idea de que vamos a llegar a la vida adulta y vamos a acabar con este ciclo que nos tocó vivir en la Sí. vida. Pero hay algo que yo admiro mucho de mi abuela, de mi abuela materna, mi mamá Lope. Mi mamá siempre dice, es que mi mamá vive como si fuera eterna. O sea, ella jamás ha proyectado morirse. Y es una persona de casi 90 años que está, yo creo que más entera que uno. Fíjate que esa parte también es bien importante y yo lo alcanzo a ver. Por ejemplo, la familia de mi mamá, dentro de lo que cabe para su generación, era medianamente longeva. Mis tías de la familia paterna de mi mamá, porque mi mamá, pues era hija de dos personas adultas que se casan y vienen de ya tener hijos, grandes. Los tuyos, los míos, los Ándale, nuestros. básicamente eso. Entonces, la familia paterna de mi mamá estaba compuesta por dos tías que eran veintitantos años mayores que mi mamá, tres, perdón, y dos tíos, también dentro del mismo rango de edad, arriba de 22 años mayores que mi mamá. Entonces, mis tías también proyectaban esta parte de no, de ser eternas. Ellas fallecen arriba de los 75 años. Fueron longevas dentro de insisto, dentro del rango de para su generación de Ujú. edad, Sí, claro. pero mis tías eran, de hecho, mi tía, una de ellas, que fue como la mamá de mi mamá, cuando muere, tuvimos que dejarla sola para que pudiera partir, porque estábamos todos y todas esperando pues que ella trascendiera y ella era tan cuidadora, porque ella era una cuidadora en un 100%. Ella era, se llamaba Licha. Entonces mi tía Licha era de hacer comida, tener cuidados para todos, nos tenía consentidas y consentidos a todo mundo. Y ella batalló y sufrió tanto para trascender que tuvimos que irnos de su espacio donde estaba en una cama, porque no la dejábamos trascender. Ella no se iba porque estábamos ahí todas y todos. Entonces ella no se Pendiente. quería ir y Era como tuvimos que seguirles dejarla cuidando. sola para que se pudiera ir. De hecho, literal, mi mamá la vio ya agonizando y que no se podía ir y pues nos escuchaba a todas y a todos y mi mamá fue así de, vamos a tomarnos un café. Salimos de la habitación y fuimos a la cocina. 5 minutos después mi mamá regresó a asomarse y pues ya mi tía había trascendido, pero era tan impresionante esta parte de su apego a los cuidados que tenía que darnos a todas y a todos que no podía trascender. Que de hecho me estoy acordando de mi tío Bebeto. Él era hermano de mi abuelo. Entonces, mi tío abuelo. Él, él se casa, el más chico de sus hijos, y como que él en su cabeza dijo, Ya hice lo ya que tenía que cumplí. hacer, ajá. Y se enfermó y se fue, pero no nos dio chance de nada. No hubo chance ni siquiera de ver si había cómo ayudarle. O sea, él tomó la decisión de, de decir, ya cumplí. Que también es esto, ¿no? O sea, cómo tenemos tan internalizada la idea de que venimos a fuerza a cumplir algo y tiene que ser una cosa, que esa cosa marca la pauta de hasta cómo nos vamos. Claro. Ujú. O sea, por Así ejemplo, tu es. tía Licha de que no es que yo los tengo que cuidar y ellos no me pueden ver irme. Exacto. Y fíjate que y eso que mencionas, yo creo que también la muerte nos avisa, o al menos me da esa impresión, porque ahora precisamente con la pandemia, yo perdí en noviembre, si mi memoria no me falla, octubre, soy pésima con las fechas, a un amigo muy, muy querido del bachilleres. Fue un gran amigo. Los últimos años estuvimos distanciados, pero yo me acuerdo luego platicando con personas que en esos últimos días de su vida estuvieron muy cercanos y cercanas a él, decían que él ya presentía su muerte, que él viajó mucho, disfrutó mucho y él decía que él había hecho todo lo que había querido, que estaba muy en paz con él.
Y mi mamá también, también mi mamá murió de COVID, pero a pesar de que fue algo inesperado, mi mamá tenía ya meses que, por ejemplo, una persona muy cercana a nosotras, una persona que queremos mucho, Vero, la queremos, que nos escucha además, también mi mamá era muy de que, que te quedaras con algo de ella. Entonces, mi mamá tenía un cristalero y le dijo a Vero, llévese algo, Vero, para que se acuerde de mí. Meses antes de morir y semanas antes de morir, también tuvo una conversación conmigo, íbamos platicando de la vida. Y ella dijo que estaba muy tranquila porque tanto yo como Mario, mi hermano, pues ya habíamos formado nuestra familia, ya teníamos buenas raíces, estábamos cuidadas y cuidados pues por nuestra propia familia. Mi hermano tiene tres bendiciones y falleció, pero ahora que lo platicamos y lo vemos en retrospectiva, Vero me decía, es que a mí se me hace que tu mamá ya presentía que ya iba a partir de este mundo, que iba a trascender. Yo ahorita estoy yendo a una terapia que no sé cómo se llama porque soy pésima, pero parte de eso, de lo que me dice la persona con la que voy es que mucho de la terapia que yo todavía no le entro al 100% a esa creencia de la reencarnación, es que venimos a cumplir un ciclo energético y es esta parte, ¿no? O sea, que, que podamos estar cumpliendo una finalidad en este mundo que nunca descubrimos y Ujú. que el mundo decida reclamarnos de regreso o lo que sea. Porque no la terminaste o no O la, no no la, la terminaste y no te diste cuenta. O sea, eso ajá, está o muy sea, interesante porque también. tal vez el fin de nuestras vidas no es la vejez, tal vez es dejar una lección, una marca y retirarnos de regreso al universo. O sea, no sé, la muerte es enigmática, es esta parte de no sabemos cuándo va a llegar. Y nos encanta la muerte, Sí, además. culturalmente la muerte es algo que está Es que es un tabú, pero a la vez, o sea, no tanto. Realmente nos gusta mucho allegarnos de información. Lamentablemente hay muchas personas que lo interpretan de una manera incluso morbosa, o claro, sea, que eso tampoco es como lo más sano. adecuado, pero es un proceso tan natural, pero tan desconocido, que es Sí. como, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Sigue algo? ¿No sigue nada? ¿Dónde están? O simplemente ya dejamos de existir y se acabó, o sea, ya no hay, no trascender como tal y tener una nueva vida, ¿no? Porque también hablamos como desde esta parte de lo de las creencias. No sé, a mí me ha tocado, yo he estado como muy cerca, o personas muy cercanas a mí han trascendido de este mundo, pero en su gran mayoría han sido personas muy jóvenes, o sea, personas con las que yo me relacioné desde toda pues mi adolescencia, algunos desde mi niñez y han sido muertes violentas. O sea, a mí me ha tocado como esa parte también. Obviamente también de mi familia, pues he tenido muchas pérdidas, pero la mayoría de las pérdidas que he tenido cercanas han sido amistades mías desde la infancia y todas han sido en Muertes una violentas. situación o en un contexto violento. Fíjate que eso, insisto, o sea, yo creo que sí debes cumplir un ciclo y la muerte te va a llegar porque te va a llegar. Tengo un tío, hermano de mi papá, que por fortuna sigue con nosotros en este plano, pero él pasó COVID, no se enfermó de COVID, o hasta donde yo sé, no se enfermó de COVID, él vive en Estados Unidos, este, tuvo, incluso creo que no se puso las vacunas, no recuerdo si se puso una vacuna y no se puso la segunda, el caso es que en ese tema fue poco cuidadoso, Ujú. llamémosle de esa manera. Y de verdad, enfermó de pronto, yo creo que como para abril, mayo de este año, se enfermó muy grave de los pulmones. Estaba aquí en México, lo trasladan hasta donde él vive en Estados Unidos, lo ingresan al hospital, no sabían qué tenía
le inducen un coma, está en coma como 2 semanas, lo tenían entubado totalmente, no sé cómo se llama, una perforación que hacen, Traqueotomía. una traqueotomía, creo que le tuvieron que realizar. El caso es que fue una situación muy grave y ahorita él está, o sea, de verdad, él despierta y prepararon a la familia, fue decirles, no sabemos cómo va a despertar, puede asustarse muchísimo porque se va a ver entubado, en fin, todo esto. Y él despierta perfectamente, reactiva todo su vida, su formato de vida de una manera perfecta. Tiene que tener cuidados y obviamente está bajo un tratamiento médico, pero pasó una situación sumamente difícil donde incluso ni siquiera sabían qué es lo que estaban atacando, médicamente hablando, y él sobrevivió perfecto. La hija también de una amiga, que en algún momento irá a ser nuestra invitada, yo les he comentado, en lo cercano ella tuvo una situación de salud que incluso tuvieron, siendo una bebé de meses, explotó una pila en su garganta, entonces, y cuántos bebés y cuántas bebés no también fallecen por situaciones similares y no alcanzan, incluso hasta el tema de asfixiarte, y esa niña no, es un milagro. Y es esta parte de, como dicen vulgarmente, ¿no? Cuando aunque te pongas, si no te toca, y aunque te Y quites, aunque si te te toca, o quites. sea, Hay muertes que y realmente podríamos decir que, o sea, incluso pueden llegar a sonar un poco absurdas, o sea, que dices tú, ¿cómo que se murió de esa manera, ¿no? Entonces, de hecho, sí, este, es, es extraño cuando y nos es toca. esta parte, ¿no? De nunca la vamos a entender. No, No. Nunca, pero sigue siendo parte de nuestra cultura en todos los aspectos. La celebramos el 2 de noviembre, porque esa parte de decir, viene mi familia que ya trascendió, le voy a recibir con el mole que le gustaba, con el cigarro que le gustaba, con el tequilita, con lo que le gustaba. Es sí. parte de celebrar esa muerte y ese misterio tan grande que representa, porque también cuando parte nuestra familia, cuando trasciende, buscamos mil maneras de estar en contacto con esta familia. Incluso, lamentablemente, muchas personas pueden llegar a ser víctimas de charlatanes, de charlatanas, que les dicen que están en contacto con estas personas, con nuestros seres queridos, ¿no? Y abusan de ese dolor que sufren cuando parte alguien muy cercano. Y es que cuando estás atravesando un duelo, la muerte, pues en sí, o sea, el perder a un ser amado te lleva a buscar formas de seguir sintiendo a esa persona que ya no está. O sea, quieres buscar consuelo en cualquier espacio, ¿no? Alguien que te diga, no, es que me dijo esto, no, es que fíjate que pasó esto, no sé, se movió la ropa de tu mamá, de tu tía, de esta persona y que me dejaron una flor o cosas así como que buscamos como paranormales para tratar de mantener ese contacto con esa persona, ¿no? Y eso sí es cierto, hay muchas personas que Sí. abusan de ese dolor que dejan, ¿no? En las personas que siguen con vida, quienes dejan detrás, las personas que trascienden. De hecho, para mí hay una frase que, que se me hace muy valiosa y más en este contexto de realmente morimos el día que ya nadie nos recuerda. El día que la última vez que alguien nos recuerda. Y es esta parte. Somos seres sociables y parte de vivir es lo que dejas aquí. Así es. O sea, y lo que dejas va a ser vida mientras haya alguien que lo recuerde. Y, y creo que eso también es de cómo vivimos nuestra vida, ¿no? O sea, ¿qué quieres dejar aquí? Ujú. Eso, fíjate que eso es bien importante y bien impresionante, porque estamos tan acostumbrados a vivir a esta parte de soy joven, no me va a pasar nada, que muchas veces vivimos nuestra vida de una manera que no nos importa.
no nos interesa como el tema de la trascendencia de tu vida. Precisamente en la película de Coco está esta parte de quienes dejan de regresar Sí. a este plano cuando es el 2 de noviembre, en esta parte del olvido. Entonces, muchas veces ni siquiera fincamos relaciones de amistad, ni siquiera fincamos relaciones familiares sanas porque estamos tan inmersos en el yo soy lo más importante y se vale, el yo soy lo más importante porque sí debemos ser la persona más importante de nuestro universo, pero esa persona más importante de nuestro universo necesita la sociabilidad. ¿Cuántas personas? A mí una de las cosas que se me hace bien impresionante es, ustedes saben, yo no puedo vivir sin socializar, hablo hasta con mi sombra y con cualquier persona, pero hay personas que me llaman mucho la atención que han fallecido y que ni siquiera nadie se dio cuenta y que están en su casa. O sea, ¿cuántas veces hemos visto esas noticias de que están en su casa y que nadie se dio cuenta hasta que ya pasaron meses o muchísimo tiempo y se dan cuenta los vecinos por situaciones inclusive ya de que el cuerpo se encuentra en un estado de putrefacción, pero ni siquiera es porque alguien le echara de menos. Y eso que dices tú es cierto, es que hay personas que realmente se centran en nada más ser ellas, trabajar para ellas, que también es válido, pero necesitamos también, somos seres sociables, entonces necesitamos también de otras personas, de otros cuidados. Eso se me haría a mí una muerte sumamente lamentable. Sí, la verdad es que no, no sé, o sea, yo me acuerdo desde muy chiquitita tenía esa idea, pero por siempre está rara. Ya escucharon a mi mamá, piratona, nací. Este, pero para mí siempre lo más importante es eso, o sea, en qué estoy dejando aquí. O sea, así sea una buena acción, una, pero, pero que se quede algo bueno, ¿no? O sea, porque también dejar cosas malas es sumamente fácil. O sea, Y que te fácil de recuerden recordar, ve cuánta gente ha dejado cosas malas y ya no están y generaciones y generaciones y generaciones y siguen nombrándose y siguen, la que, gente sigue fascinándose también por esas personas. que les voy a vender un marrano así al 100%, pero me resonó eso que dijiste. De también cómo podemos ser inconscientes en qué recordamos. Este, ahorita está muy de moda la serie de Dahmer y les puedo decir, si Naomi y yo tenemos un... Problemas. Sí, o sea, pero somos muy, no quiero usar la palabra fans, No, es que más bien nos intriga mucho el tema de el entender. pensamiento que tienen las personas sociópatas, los psicópatas, o sea, todas esas personas nos llama la atención desde el punto de criminología, tal vez, no sé Sí, cómo decirlo. y la verdad es que para mí el ver el tema de asesinos seriales me ayuda a darle sentido a lo que vemos diario, o sea, a atender un poquito la psique de los agresores, pero bueno, nosotros tratamos de hacerlo de una manera muy cuidadosa de entender que esas personas no son rockstars. Sí, o sea, no es como ahora que acaba de pasar Halloween Ajá, y muchísima gente disfrazándose de Dahmer y inclusive disfrazando a niños. es una patada para las víctimas. Exactamente. Exactamente. Entonces, esta parte de también tenemos que ser bien cuidadosos cómo recordamos a las personas y a quién recordamos, porque se Así nos es. ¿Y queda muy por qué lo grabado el asesino, recordamos? Ajá, ¿por qué lo pero no recordamos? las víctimas. Entonces, también eso. Es que fíjate que creo que también tiene mucho que ver el cómo lo socializamos. No he visto esa serie, algún día la voy a ver. Argelia no es como nosotras, Ella no está enfermita. ella Sí no estoy está poquito, malita. pero no tanto. Por ejemplo, una serie que me llamó mucho la atención y también tardé cierto tiempo en decidir verla fue la de las cintas de Ted Bundy. Ah, sí. Entonces, es muy interesante la serie, pero creo que te plantean tanto esta área de qué pasa con el asesino, el homicida, el feminicida, qué pasa por su mente, cómo comete los crímenes, pero no socializamos qué pasa con las víctimas, no socializamos qué pasa con las familias de las víctimas, no socializamos el impacto que tiene.
puede ser muy seductor el hablar de cómo logran evadir la justicia, cómo logran evadir ser descubiertos estas personas que cometen crímenes de esta naturaleza, cómo logran seducir a sus víctimas, cómo logran trascender de alguna manera en el aspecto de cometo el crimen por esto, por aquello, cómo buscamos entender, ¿no? Cómo una atrocidad tan terrible puede ser cometida una y otra vez, y cómo perfeccionan esa atrocidad. Y cómo queda en la impunidad Así muchas es, veces, o Sí. sea, porque si se fijan, bueno, por ejemplo, hablando de ese tipo de personas, salió una serie hace poco tiempo, no me acuerdo exactamente, hace unos meses, respecto al caníbal de Atizapán. El, un feminicida de Terrible. lo peor que ha tenido la historia, ¿no? Y específicamente México. Entonces, esta serie era de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la verdad muy mala, por cierto, debo decir que era muy mala, pero me llamaba mucho la atención cómo, cómo es que estos crímenes, estas atrocidades, como decía Argelia, pueden estar pase y pase y pase en nuestros ojos, porque literalmente pasaba en pleno día, o sea, no había nadie que pudiera, podríamos decir, que mostrar un interés, ¿no? De qué le está pasando o qué pasó con esa mujer que entró a esa casa y ya no salió. O sea, realmente era como, no me interesa, o sea, me centro porque vivimos centrados nada más en lo Ujú. que nos interesa y no volteamos a ver A los a, lados. a los lados, ¿no? Entonces, les digo, sí es muy, muy lamentable sí. que todavía no logremos entender que tenemos que voltear a ver a la persona que está enseguida. Y va esa parte, o sea, nos socializa la televisión, estas plataformas, estos espacios informativos, nos socializan lo seductor que puede ser entender a una persona que comete este tipo de homicidios seriales, pero no nos muestran el lado tan complejo y tan difícil que es buscar una hija y no encontrarla hasta muchísimos años después. El dolor de la pérdida, el no saber si está viva, si está muerta, si está siendo violentada, si murió tranquila, si murió con muchísimo dolor, si murió asustada. No nos muestran esta parte. Por eso es que no me gustan las series, porque este tipo de series, porque me parece totalmente seductor esta parte de qué interesante, ¿no? Cómo comete el homicidio y cómo logra escapar de la justicia y cómo la gente no se da cuenta, siendo tan visible al mismo tiempo el homicidio, pero de cierta manera me frustra un poco que no alcanzamos a ver el dolor de la familia que buscó a esa persona que desapareció o el dolor de la propia comunidad, porque justamente el tema de hoy va enfocado a nuestras muertas, ¿no? A estas mujeres que parten por alguna situación. ¿Cómo duele en una familia que mamá salió a trabajar o que mamá salió a pasear o que mamá salió de la casa simplemente y ya no volvió porque fue víctima de un feminicidio? Porque fue víctima de, puede ser un feminicidio serial o puede ser un feminicidio, llamémosle común, Ujú. y ya no volvió. Y no sabemos si murió en condiciones de terrible atrocidad o si murió por lo menos de una manera rápida y poco dolorosa, pero no sabemos si está viva. Entonces, el dolor de la mamá de esa mujer, de las hermanas, de los hermanos, del papá, de las hijas, de los hijos, no lo visibilizamos. Y también es esta parte de... Ahorita hablábamos de lo espiritual o de lo... Pues sí, o sea, de esta parte Como aterrizando en general, como... Sí, no, o sí, sea, pero hablamos de esta parte mística de lo que puede ser la muerte, ¿no? sí. Pero ya volviendo a lo terrenal, es, es esta parte de... Podremos ver la muerte de muchas maneras. La podemos ver desde esta parte romántica de la trascendencia, la podemos ver como un castigo, la podemos ver como el fin, pero viéndolo desde lo terrenal, la muerte es lo más cruel que le puedes dar a una persona, ¿no? Yendo a lo
a las muertes violentas en Sí, en específico, específico. porque obviamente las enfermedades también son sumamente dolorosas, pero es algo que trasciende de lo humano. Pero el quitarle la vida a alguien, el que una persona se sienta con la capacidad o con el derecho de arrebatarle la vida a alguien más, creo que eso, pues sí, ahí es donde está también esta parte, ¿no? O sea, ¿dónde queda el sanarlo? Porque muchas familias de víctimas podrán resignificar las pérdidas, pero muchas otras no. Y es totalmente válido que no puedan hacerlo porque es aberrante. Exactamente. No, y deja tú, eh, aquí, ya hablando, insisto, de lo terrenal, no de lo mágico que puede sonar el Día de Muertos y todas estas tradiciones, eh, ¿cómo le explicas a los hijos y a las hijas de estas mujeres que van a vivir el resto de su vida sin su mamá? Que era lo que hablábamos al inicio, cómo la figura materna, la figura de las mujeres son figuras de cuidados y son ese pegamento de la familia. Entonces, ¿cómo le explicas a esos niños y esas niñas que van a ser cuidadas o cuidados posiblemente por su abuela, por su tía, pero no van a tener esa figura materna que es tan representativa? ¿O cómo le explicas a esa mamá que su hija joven no le va a dar el gusto de, no sé, de graduarse de la universidad, de casarse o de irse de viaje o el gusto de convivir con De verla con esa mujer, simplemente, de oírla. verla crecer, de verla hacerse vieja y poder despedirte de ella desde ser tú la mamá que parte a otro plano y no ser tú que no supiste qué pasó con tu hija, que viste un cadáver y que viste un cadáver en pésimas condiciones porque tal vez tardaron un mes en encontrarlo y ya estaba descompuesto y ni siquiera pudiste despedirte de una manera digna, como estamos acostumbrados al menos en esta parte del norte de México, ¿no? De tener un féretro, de poder abrirlo, de poder durar un día, recibiendo flores, viéndola, viendo su cuerpo, ya para estar como a lo mejor de esta manera consciente de que ya partió. Ni siquiera pudiste tener un funeral digno para esa mujer. Yo, yo tuve hace 2 años, este, el privilegio de poder compartir espacio con algunas de las mamás de víctimas de feminicidio del Observatorio Nacional Ciudadano Sí, de el Feminicidio, Observatorio el Nacional. Observatorio Nacional. Y yo creo que en mi vida había visto tanto dolor. Y lo más impresionante para mí era que muchas de ellas buscaron cómo resignificar su dolor, pero no tendrían por qué. O sea, ellas se volvieron luchadoras sociales, gracias a ellas, muchas otras mujeres han tenido acceso a la justicia. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer, ay, perdón, me quedé en blanco. Ay, se me fue su nombre. Mariana Limas, a la mamá de Mariana Limas. Es Irinea es, ¿no? Irene, Iri- Irina, Irinea, buen día. sí, sí. Es una mujer que así como está llena del dolor del asesinato, del feminicidio de su hija, me no sé cómo explicarlo, pero me acerqué a agradecerle que compartiera ese espacio y me dio el abrazo más lleno de amor que se puede imaginar. Entonces es impresionante y yo la verdad admiro con todo mi corazón a estas mujeres que logran seguir con sus vidas después de que les arrebataron a sus hijas. Y que se vuelvan luchadoras, luchadoras sociales y que acompañen a otras madres, porque obviamente solamente entre ellas pueden entender ese dolor, ¿no? Ya yo, por ejemplo, que soy mamá, pues ni siquiera
me atrevo a imaginar o a concebir alguna situación o ese dolor, ni siquiera me atrevo. También el tema de que muchas de las víctimas de feminicidio en México, pues que son niñas también, muchas son niñas. Entonces, como tú dices ahorita, ¿cómo me siento yo con el derecho de quitarle lo más valioso, lo más preciado a una persona? Es una situación muy, muy complicada y la verdad es que yo creo que hasta este momento no hay forma de que lo podamos entender o concebir. No, y fíjate que esta parte también creo yo que es como, no sé, bien necesario que lo visibilicemos desde nuestro espacio, el hecho de que la violencia de género o basada en el género rebasa incluso algo que pudiéramos romantizar tanto como es la tradición del Día de Muertos. ¿Cuántas familias el día de mañana, 2 de noviembre, van a llorarle a mujeres que fueron víctimas de un feminicidio? ¿Cuántos niños y cuántas niñas se quedaron huérfanas? Porque además las condiciones de las familias donde hay violencia basada en género, que es prácticamente en todo el país, pero en fin, ¿cuántas veces estos niños y estas niñas nada más tienen a mamá en su mundo? Porque papá se fue y no sabemos dónde está y nunca se ha querido hacer presente, entonces O porque perdieron su papá mundo fue el que mató a completo, o mamá. porque papá fue el que mató a mamá, o sea, ¿en qué condiciones estamos? Insisto, esta parte de, como decía María Fernanda ahorita, de la mamá de Mariana Limas, o sea, hasta dónde no alcanzamos a visibilizar en este romanticismo de, wow, el asesino serial, qué impresionante, qué habrá en su mente, cómo nos seduce esta duda, pero ¿qué pasó con las familias de las mujeres a las que matamos? Es mucho mejor ver la parte romántica de, oh, qué interesante, voy a investigar qué pasó con este hombre y por qué quiso matar a tantas mujeres, en lugar de la parte real y social de decir, Dios, voy a ver qué pasó con esa familia y con esas N cantidad de familias que perdieron a esas mujeres que este fulano decidió privar de la vida de una manera tan terrible y de una manera em, también tan, o sea, ocultar sus cuerpos, no sé si me explique, esta parte de este impacto de primero buscar a mi hija, a mi hermana, a mi mamá, buscar a esa mujer, rogando a Dios, rogando al universo que esté viva, y luego darme cuenta que la mataron y que la mataron en unas condiciones espantosas y tener que llorar dos pérdidas, porque yo tenía la esperanza de que estuviera viva. Yo creo que también, o sea, bueno, desde mi perspectiva, em, yo, yo llegué o empecé a ver el tema de asesinos seriales porque pues llevaba, o sea, llevaba viendo el tema de víctimas ya varios años y en mi cabeza era este shock de cómo alguien puede hacerles esto. O sea, yo buscaba esa respuesta de qué chingados tienes en la cabeza para haberle hecho esto a una familia, para haberle hecho esto a una mujer, para hacerle esto a una sociedad. Entonces, es bien complejo porque esas respuestas nunca las vamos a tener. No, y la verdad de las cosas es que, o sea, a mí el tema de la psique, de la mente de los seres humanos siempre me ha apasionado. Creo que ha sido un tema que me ha apasionado desde que soy muy, muy pequeña. Y en gran parte, por eso también me fui al tema de dedicarme a las víctimas, ¿no? O sea, creo que es una forma como de tratar de entender algo que no se puede entender, o sea, tratar de encontrarle respuesta a algo que a lo mejor nunca va a tener una respuesta o la respuesta que no, pues sí, no la esperada, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, en el tema de feminicidio, nosotras hablamos de que son hijos sanos del patriarcado, o sea, realmente ahí yo no tengo ninguna, no es lo mismo que yo pudiera encontrar por cuestiones médicas, por cuestiones científicas,
esta persona tiene este trastorno o tiene esta situación, ¿no? Específica en su Mental. estado mental, no es lo mismo que decir, esta persona está perfectamente consciente de lo que está haciendo, simple y sencillamente actuó desde su dominio, desde su poder, desde su posibilidad, o sea, desde su posición de decir, ¿sabes qué? Yo tengo el poder sobre lo que tú eres y tú eres un objeto, eres mi objeto, entonces yo ya no quiero que existas, yo me tomo la atribución, porque como eres de mi pertenencia, me tomo la atribución de que desaparezcas de este plano, ¿no? De terminar tu vida. Entonces eso se me hace a mí muy complicado y la Eh, me acuerdo mucho de una frase que vi en un documental que decía, en México se asesina a mujeres porque pueden. claro. Y es esta parte, o sea, si nos ponemos a ver cuántos feminicidas están realmente sentenciados, no vamos a ver mucho. Y las sentencias. ¿Y qué tiene que pasar para llegar a esas sentencias? Por ejemplo, hace poco fue la sentencia del feminicidio de Ingrid, que fue una sentencia alta, sí, pero casi se tiene que quemar la Ciudad de México para que se lograra eso. Y qué lamentable. Por eso les comentaba yo ahorita este tema de necesitamos que se visibilice más qué pasa con las familias, porque nosotras podemos estar un poco locas y ver este tipo de series, pero creo que lo alcanzamos a visibilizar Sí. desde este punto. Pero esta parte, como decían, de en Halloween se disfrazan del asesino serial, es porque desconocemos qué pasó con esas familias, qué pasó socialmente hablando, porque suena muy impactante tuvo la capacidad de matar 500 personas, no sé, 50 mujeres, y en 10 años nadie se dio cuenta que estaban matando mujeres en esa casa porque el fulano era súper bueno ocultando a las víctimas o la sociedad no quiso. Eso es lo que te decir. Un 90% de los asesinos seriales identificados, sobre todo en Estados Unidos, porque es quienes Sí, tienen más esta obsesión con identificarlos, sí. no es que los cabrones fueran la panacea, eran hombres blancos a los que la sociedad jamás les cuestionó. Y Eh, en, y en el tema, por ejemplo, de Jeffrey Dahmer, ¿cuántas veces no hubo solicitudes de auxilio por parte de sus vecinos de, oigan, aquí está pasando algo raro, pero como él vivía en una comunidad De color. de personas afrodescendientes, afroamericanas, Y él era el único y él era blanco. blanco, era así como, no, 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 o sea, ustedes son los problemáticos, él no está haciendo nada. Y eso pasa mucho también aquí en México, o sea, en México es como, mm, no sé, le dan el privilegio, porque aparte esa es otra cosa que sería muy importante también tratar, las autoridades que tenemos, o sea, ¿a qué se enfrenta una víctima, sus familiares, ¿no? O sea, porque pues obviamente van a llegar buscando respuestas, buscando justicia y lamentablemente tenemos muchas personas con cero capacitación, cero sensibles al tema, cero sensibles al tema de género. Todavía, independientemente de que no se pueda, hay muchas ocasiones en las que llegan a reportar la desaparición de su hija. ¿Y qué pasa? Se fue con el novio, se peleó con el papá, o sea, siempre andan buscando Excusas. cómo, cómo culpar a las víctimas. O las mentadas 72 horas, ¿no? O sea, yo no sé quién les dijo que en 72 horas una persona se puede desaparecer y aparecer, güey. no, y deja tú, o sea, estamos en una realidad, estamos en un 2022 donde ya México tiene más de 10 años cumplimentando, a medias, pero cumplimentando una sentencia por ser un país feminicida, Ujú. que le dijeron, güey, tienes que aprender a investigar los crímenes contra las mujeres. En tu país, tú como autoridad dejas que maten mujeres, que violen mujeres, que golpeen mujeres, que las mujeres tengan dobles jornadas, que las mujeres vivan situaciones de la chingada.
y sigues sin hacer nada. Sigues llegando a una fiscalía de la mujer, y ahí vamos contra el Ministerio Público otra vez. Sigues llegando contra No una perdemos fiscalía de nuestra la mujer esencia. y te siguen diciendo, ay, es que en el sistema me sale que no puedo agravar un delito porque no me trae las copias, mujer, Ay, Dios. cuando yo soy la pinche autoridad investigadora. Situación que pasó hace unos días. Es una guerra Parece chiste, reciente. pero es anécdota y Entonces, estuve o sea, presente. ¿qué esperas si una mujer que va a decir, oigan, el vato no me da pensión para mis hijas y mis hijos, y le están pidiendo que traiga unas copias que la propia Certificadas, fiscalía, copias certificadas. certificadas donde el juez familiar dijo que tenía que dar pensión para empezar, que no debería ser un requisito, pero porque la fiscalía decide que no le gusta investigar y que quiere que le traiga a la mujer todas las pruebas? Estamos hablando de un delito que por lo menos no trasciende a la vida directamente, o sea, no están matando a los niños directamente, pero ¿qué podemos esperar si esa actitud tienen con personas vivas? ¿Qué podemos esperar si una mujer llega y les dice, oigan, me acaban de robar a mi hija, yo estoy segura que me la robaron porque tiene desde las 9 que salió a la escuela, ella a las 3 de la tarde llega, son las 3:50 y todavía no llega y no me contesta el teléfono? ¿Qué respuesta vamos a esperar de una autoridad que dice, es una mamá loca, la hija tiene una hora desaparecida y Anda en la desaparecida peda. entre comillas, ajá, porque está Se fue loca? con el novio, se peleó con ella y por eso no ha llegado. Relájese, señora, ahorita sale. Inclusive en los mismos, cuando las mujeres que están buscando a sus hijas, porque la verdad es que generalmente son mujeres, no niego que también hay padres que se involucren, por supuesto, en esta situación, pero generalmente son las madres. Como también en redes sociales la misma sociedad es como, ay, otra vez, otra ridícula que ya se fue con el novio, ya están haciendo, y en lugar de festejar que aparezca, ¿qué es lo primero que hacen? Linchan. Linchamiento social. No, y aparte, no sé si ya lo hemos hablado. Que aparezca y con vida. Sí, Eso era importante. sí, claro. No sé si lo hemos hablado, pero yo creo que para mí me quedó muy marcado una vez que estábamos haciendo limpieza de expedientes en nuestro trabajo anterior. Estábamos viendo carpetas, para ordenarlas y ver todos los procesos ya terminados. Y vimos el nombre de una mujer por violencia familiar. Y acto seguido vimos el mismo nombre de esta mujer por feminicidio. ¿Por qué? Porque no le dieron una medida de protección. Y el vato la quemó. Sí, en la Fiscalía de la Mujer, en ese asunto ella tenía como varias Denuncias. varias denuncias, varias situaciones y la fiscalía tomó la decisión en aquel momento, en aquellos años toman la determinación de no estarle dando seguimiento porque todavía se permitía que archivaran las carpetas de violencia familiar y ella constantemente archivaba porque regresaba con el agresor, o sea, era un completo desconocimiento por parte de las autoridades de aquellos tiempos De cómo de, sacarlas del de cómo, ciclo. exactamente, de cómo el ciclo de la violencia o la espiral de la violencia, pues obviamente ellas regresan, ¿no? O sea, no es nada más puras situaciones de violencia, viene un ciclo, se muestra un supuesto arrepentimiento por parte del agresor, entonces socializadas también a que si te casas, tiene que ser para toda la vida, tú escogiste a tu marido, porque así nos Así educan no te también. educaron. Ella regresaba y cuando ya les dijo, ¿saben qué? Es que me va a matar, me está amenazando con que me va a matar, que va a quemar mi casa. No, señora, usted siempre es la misma. ¿Qué pasó? Pasó. Efectivamente pasó lo que ella fue y les dijo. No, y fíjate que también otra cosa que vivimos ahorita, y yo creo que es totalmente válido que lo comentemos en este espacio. Ahorita, cuando las mujeres tienen la oportunidad de tener asesoría jurídica, como lo somos las abogadas, los abogados, que acompañamos a víctimas de violencia familiar a las fiscalías, muchas veces hasta la molestia del Ministerio Público de que tú vayas a decirle, oye, haz tu jale, recae en que no investigan. Y parece chiste, Pero pero es no lo anécdota. es anécdota. Tenemos investigaciones que tienen un año sin avanzar porque le caemos mal al Ministerio Público, porque ya le cayó mal la víctima que le está dando carrilla para que haga su chamba, ya le cayeron mal las abogadas porque ya le jodimos hasta el cansancio. ¿Y qué es lo que pasa? Que esas mujeres siguen siendo víctimas de todas las violencias y todavía se enfrentan a una violencia institucional súper marcada
y llegamos ante tribunales y a veces es la misma. Porque es como esta parte de, ya judicialicé, pero al Ministerio Público le durmió el sueño de los justos y terminó venciéndosele el plazo y hasta 3 meses después de que se le venció el plazo de investigación complementaria acusó Sí, para llegar a un juicio. sí, así es. No, y luego la típica también, ¿no? O sea, en primera entrevista de, señora, si usted denuncia, va a ir a la cárcel, en serio, No, déjenme les eso no cuento una pasa. historia del el viernes pasado en la tarde. Hay para que si nos escuchan las personas que tienen posibilidades de revisar ¿Quién fue? quién fue, el viernes por la tarde acompañé a una mujer a presentar una denuncia a la Fiscalía de la Mujer. Y la trabajadora social que hace el nivel de riesgo la pasa, no me permitió ingresar con ella. Entonces, había la violencia que ella sufre es una forma de violencia muy sutil. Sutil en el sentido de que no hay groserías directas hacia ella, o sea, no hay palabras altisonantes con las que se refiera el agresor a ella, no hay golpes, no hay amenazas de te voy a quemar, no hay amenazas de te voy a pegar, no hay amenazas de te voy a matar. Ingresó aproximadamente a las 5:05, salió de trabajo social de una entrevista para medir nivel de riesgo, ¿eh? Una entrevista en la que se llena un cuestionario y se tiene una conversación con la víctima. Salió aproximadamente 50 minutos después y me platicó que tardó tanto porque hubo una insistencia en preguntarle si había violencia sexual, si había violencia física. Cuando termina la entrevista todavía le dice, sí sabes, ¿verdad? Que si lo denuncias, él puede ir a la cárcel. A mí lo que me sorprende es eso, o sea, si no hay violencia sexual, si no hay violencia física, no es violencia. Todavía estamos en ese nivel, o sea, todavía no hemos superado eso después de tantos años y, y bueno, pues si seguimos no acabamos, o sea, realmente, No, ese es un tema que podría ser de Millones de sagas y 12 no horas. terminaríamos. ¿y qué creen? Es una saga. ¿Por qué? Porque el 25 de noviembre es el Día Internacional, es internacional, ¿verdad? Sí. Sí, Contra la lucha, no contra la lucha, no, por la lucha contra la violencia. Y queremos, después de haberles hecho sufrir con nuestra saga de maternidades, ahora Venimos con temas muy densos también. más, complicados de entender, pero que esperamos que esto les abra la puerta a entender lo que muchas mujeres en sus vidas están viviendo y cómo ayudarles. así es. Entonces, esperamos que nos acompañen en esta saga. El día de hoy hablamos un poquito de cómo impacta la muerte, pero pues a lo largo del mes vamos a hablar sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres. Ahora sí que empezamos al revés de alguna Así manera. es. También vamos a tener un tema ya posiblemente como más centrado en qué es el feminicidio, cómo se da, pero pues esperen nuestros próximos capítulos porque también vamos a estar acompañadas de mujeres que les van a aportar mucho a quienes nos escuchan para que tal vez entiendan todos estos contextos de violencia y entiendan de qué renegamos tanto cuando nos quejamos de las fiscalías, cuando nos quejamos de los juzgados, de las juezas, los jueces, magistradas, magistrados, que no alcanzan a dimensionar lo que es la violencia basada en el género. Así es. Y pues bueno, les agradecemos como siempre el habernos acompañado un martes más. Les mandamos un abrazo. Esperemos que pasen estas fiestas muy acompañados y sobre todo recordando a sus seres queridos. Y pues no olviden suscribirse, darle like y calificarnos. Nos sirve muchísimo para llegar a más oídos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y pues ánimo. Nos escuchamos Inicio la de mes. próxima semana.